Se acerca el día de Halloween y hemos decidido hacer un especial de la serie de miércoles para relacionarla con la arquitectura española. Simón, que tú no sales en este vídeo. ¡Hasta luego! Bueno, como os he contado, vamos a relacionar la serie de miércoles, muy bien traída para estos días de Halloween que se acercan, con la cultura arquitectónica española. Y diréis, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues os sorprenderá muchísimo que cogieron mucha inspiración para recrear algunas escenas bastante icónicas de la serie. Si no lo sabía, el escenario real se sitúa en Cárpatos, entre Bucarest y la histórica ciudad de Brasov. El exterior del internado se rodó en el castillo de Cantacuzino. Primer espacio que os traigo, el patio de la academia. Y es que no sé si habéis visto en la serie, el patio de la academia de Nunca Más es donde siempre se encuentran para socializar y para encontrarse los personajes. Pues si os fijáis, los arcos que hay en ese patio tienen una referencia neomudéjar. ¿Y a qué os recuerda ese patio? Pensad. Al patio de la Alhambra, ¿no? Estos arcos y la cerámica vidriada en los muros son reminiscentes de la arquitectura mudéjar. Y a su vez, los azulejos vidriados en el suelo y las paredes están decorados con elementos geométricos, patrones florales, ¿vale? Que evocan una cerámica como la que se encuentra en la Plaza de España de Sevilla. Pues resulta que investigando sobre curiosidades del castillo, ¿sabéis con lo que me topé? La escalera tiene una historia detrás y es que resulta que es de mármol y tiene una acústica increíble. El príncipe Cantacuzino se dice que solía él tocar el piano en la base de esta escalera, ya que sonaba en todo el edificio. Esta escena fue representada en la serie cuando Miércoles tocaba el violonchelo en el balcón de su habitación y se escucha absolutamente en toda la academia de Nunca Más. Pasamos al segundo espacio, que es la habitación de Miércoles. ¿Os acordáis cuando se cabrea Miércoles, que parte la habitación en dos? Se queda totalmente dividida entre un espacio monocromático o un poco del estilo dark de Miércoles y el otro espacio con su compañera de habitación, que era muy happy, se queda con un estilo totalmente colorido. Y ese elemento circular que estábamos hablando, que tan característico es de las iglesias góticas, se llama rosetón. Pues resulta que el ventanal de la habitación de Miércoles, que es circular, está basado, inspirado en la Catedral de Toledo. En España tenemos multitud de referencias góticas, no solo en la Catedral de Toledo, también en la de Sevilla, también en la de Valencia. Espacio 3 que os traigo, el bosque oscuro. ¡Qué miedo! La escenografía del bosque oscuro no solo nos recuerda a monumentos arquitectónicos. Si os paráis a pensar, ¿a qué os puede recordar el bosque oscuro? Tenemos un gran pintor de la cultura española que tiene una atmósfera súper tenebrosa. Y este pintor es Goya. Durante toda la serie hay un monstruo que no se sabe quién es o cómo es, que vive en el bosque oscuro. Goya, como sabéis, es un maestro del arte español que retrataba temas oscuros y sobrenaturales en su obra. La serie captura ese mismo espíritu de intriga y misterio que se encuentra en la pintura de Goya Aquelarre, representando también al monstruo de la serie. ¿A que no lo sabías? ¿Qué os parece? ¿Has llegado aquí y no te has suscrito al canal? No, ya te vale. Venga, venga, corre, corre. ¿A qué estás esperando? Suscríbete. Por último, el cuarto espacio que os traigo, la biblioteca prohibida. Os voy a dejar un segundito que penséis en qué está basado la biblioteca prohibida. De hecho, por favor, dejadme en comentarios qué pensáis, en quién creéis o en qué espacio creéis que está inspirado. ¿Sí? ¿Caéis o no caéis? Pues la biblioteca de la Academia de Nunca Más podría tener reminiscencias de la arquitectura barroca española. Nos encontramos con las estanterías de la biblioteca de madera oscura y ricamente tallada, techo que es abovedado y unas ventanas altas. ¿A qué me podría recordar esto? A la biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Y hasta aquí nuestro especial de Halloween de Paralelo Studio. Esperamos que os haya servido un montón para aprender un poquito más de la cultura arquitectónica española. Y si os ha gustado este tipo de vídeos en los que mi equipo me pone dos trenzas, me hace de todo, pues nada, no os olvidéis suscribiros a nuestro canal, darle like y hasta la próxima.
¿Podéis hacer de mano un segundo? Calla, Juan, nunca has visto esto. Sí, sí, sí. ¿Qué tenía que decir? Ah, sí, por favor, darle like, que es que ya no es por mí, es ya por Simo, que has hecho de mano el pobre. Miércoles hice Merlina. ¿Merlina? Sí. ¿Qué dices? ¿En Latinoamérica se dice Merlina? Merlina. Flipo.